Este será nuestro tercer video relacionado al control NLH DMC, que es un control predictivo no lineal, conocido como el control predictivo empleando el modelo de Hammerstein, Nonlinear Hammerstein Dynamic Matrix Control. Y en este caso vamos a continuar haciendo un ejemplo directamente en MATLAB para que entiendas todo el conceptual teórico que vimos en videos anteriores. Este será nuestro ejemplo número 4, donde abordaremos el nivel de un tanque. En este caso, pues suponga que tenemos el siguiente proceso, donde tenemos una válvula de entrada que regula el caudal que le entra a este tanque. Este tanque pues también tendrá aquí una válvula de salida que regula también el caudal de salida. Eventualmente vamos a tener que tener algún sistema de medición de altura, cualquiera instalado en este proceso. Este proceso dinámico puede ser modelado por la siguiente ecuación diferencial de primer orden, donde estamos tratando de caracterizar la derivada de altura, es decir, el cambio que está sufriendo la altura de ese tanque. Eso me quiere decir esta derivada, que básicamente sería el inverso del área que tiene nuestro tanque, que multiplica una ganancia K por la abertura de la válvula A1 menos una ganancia K2 que viene de la válvula por la abertura de la válvula 2 por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces aquí estamos colocando un término no lineal en la dinámica, es decir, que es una ecuación diferencial no lineal que representa el modelo de este sistema. Sin embargo, esta dinámica no lineal de este tanque ya lo estudiamos con detalle en este canal, y si tú quieres ver el video donde se explica paso a paso ese modelado matemático, te lo dejo linkado aquí en esta tarjeta para que no quedes perdido y entiendas cómo se hace dicho modelado. Vamos a complicar un poquito más este modelado. Vamos a acercarnos y vamos a suponer que nuestra válvula de entrada, en este caso, será una válvula que tiene el siguiente obturador. Este es un obturador conocido como un obturador isoporcentual. Este obturador isoporcentual va a darle una característica bastante no lineal a mi válvula de entrada. De hecho, si hacemos la comparación de cuál sería, por ejemplo, la altura que iría a tener mi tanque versus la abertura de esa válvula, pues vamos a ver que voy a tener una dinámica más o menos así parecida. Suponiendo que mi tanque evidentemente tiene una altura máxima, digamos, de 1 metro, y al tener este tipo de obturador isoporcentual en mi válvula, vamos a ver que en instantes iniciales, incluso cuando mi válvula está abierta hasta un 50%, observe que la altura del tanque, manteniendo evidentemente la válvula de salida una abertura fija, pues mire que solo va a llegar como hasta 20 centímetros. ¿Sí? A partir de que yo abra un poquito más la válvula de más del 50%, ahí sí voy a permitir mayor flujo de mi válvula, lo que va a aumentar más significativamente o más rápidamente en las últimas aberturas la altura de mi tanque, hasta que eventualmente pues vamos a saturarnos simplemente por una limitación física del tanque, que yo lo estoy considerando para este ejemplo en particular, que mi tanque como máximo pues llega hasta una altura de 1 metro. De todas maneras, en este canal también hemos estudiado bastante sobre instrumentación industrial, y en este caso las válvulas de control es muy típico que tengan diferentes dinámicas dependiendo de los obturadores. Si a ti te interesa la instrumentación industrial y quieres saber un poco más, volverte un experto o una experta en esta importante área de la automatización que es altamente demandada en el mercado, te hago la invitación para que veas mi curso premium sobre fundamentos en instrumentación industrial, que lo tengo alojado en la plataforma de Udemy. Son más de 24 horas de clases aprendiendo sobre los diversos instrumentos de instrumentación industrial. Lo puedes ver a tu ritmo. Una vez adquieres el curso, puedes hacerlo sin restricción de tiempo. Puedes hacerme todas las preguntas que quieras, que yo siempre estaré atento para ayudarte en tu proceso de formación. Si accedes al curso con este link que te estoy dejando aquí o con el link que te dejo aquí en la descripción del video, te voy a dar un cupón de descuento para que te salga mucho más barato, dado que el curso lo tengo alojado en Udemy. Dado que si lo buscas en Udemy no puedo darte el cupón de descuento, porque si lo buscas directamente en la plataforma de Udemy vas a tener que pagarle a Udemy la comisión
por el curso. En cambio, si me lo compras directamente a mí, yo te podré dar directamente un cupón de descuento. Por eso siempre te aconsejo que uses siempre mis links aquí en mis videos o en mis redes sociales. Una vez le hemos adicionado esta característica bastante no lineal a nuestro nivel de tanque, pues vamos a ver que de hecho él viene asociado. Vamos a decir que la abertura de mi válvula relacionado con X, que me va a decir si la válvula está 1, 100% abierta o 0, 0% abierta, simplemente viene dado por un parámetro alfa, que es el parámetro que define mi no linealidad. En este caso voy a definir para este ejemplo un alfa de 10 elevado a la x menos 1. De hecho, esto es lo que me genera esta gráfica estática de mi válvula. Entonces, volviendo aquí a nuestro proceso, tenemos nuestra válvula, la cual alimenta nuestro tanque, tenemos nuestra ecuación diferencial y ya consideramos que la válvula de entrada pues tiene esa característica isoporcentual, o sea que este A1 viene dado por esta ecuación, y vamos a considerar que la válvula de salida en este caso es una abertura lineal, es decir que A2 es igual a X. De todas maneras, en el flujo de salida pues también tenemos una pequeña dinámica no lineal dada por la raíz cuadrada de la altura actual del tanque. Vamos a proceder a aplicar el control predictivo DMC empleando el modelo de Hammerstein directamente en MATLAB, y si quieres obtener este código te lo dejo en la descripción de este video en el sitio web donde hacemos toda la explicación teórica. Y además, si no has visto nuestra lista de reproducción de controladores predictivos, te los dejo todos en esta tarjeta para que no te pierdas nada y te vuelvas un experto o una experta en sistemas de control avanzado. Vamos a empezar entonces con el main tank, que es el script principal. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es primero tratar de modelar el sistema, es decir, vamos a estar en lazo abierto y después vamos a cerrar el lazo empleando el NLH DMC. Para modelar nuestro sistema vamos a establecer algunos parámetros iniciales. Estos parámetros pues van a depender de tanque para tanque. Para este ejemplo en particular pues voy a utilizar los parámetros que utilizamos en nuestro video anterior donde explicamos el modelado del tanque, donde K1 será 0,05, K2 es 0,015, la gravedad la vamos a considerar como 10, vamos a considerar el área como 0,5, la abertura de la válvula pues vamos a crear un vector desde 0 hasta 1 para simular varias aberturas de válvula. La abertura de la válvula de salida la vamos a dejar fija en un 50% y el alfa, que es el factor no lineal de la válvula isoporcentual, la vamos a dejar en 10. Todos estos parámetros los voy a guardar en esta variable params. Para eso empleo el dot notation para que todos queden aquí guardados en una estructura. Igual en este canal hemos estudiado mucho sobre MATLAB y hay un curso gratuito de MATLAB que también te lo dejo linkado aquí si quieres aprender MATLAB. Vamos inicialmente a entender el funcionamiento estático de ese sistema. Vamos a establecer una altura inicial en 0 y vamos a crear un vector con todas las alturas inicializadas por ahora en 0, pero que tengan el mismo tamaño del experimento que voy a hacer. Lo que quiero hacer es abrir bastante la válvula de entrada para ver cómo se va a comportar dinámicamente la altura de mi tanque. Y para eso lo voy a hacer dentro de este ciclo for. Mira que comienzo desde 1 hasta la longitud del vector que tenga A1. En este caso, pues lo que tengo que es modificar el valve settings, que me va a decir, bueno, en cuánto vas a poner tu válvula de entrada, es decir, su abertura, y la válvula de salida. Y para eso yo voy a conseguir calcular la altura actual del tanque simplemente empleando el fsolve de MATLAB, que también lo aprendimos en el curso de MATLAB que vimos. Mira que para eso pues yo necesito llamar el modelo de mi tanque, es decir, tengo que programar dentro de MATLAB esta ecuación diferencial de primer orden no lineal. Esa ecuación se llama TanModel y mira que él simplemente recibe el tiempo, que lo vamos a configurar aquí, recibe la altura, o de hecho es la altura la que él va a calcular, va a recibir la entrada del modelo, que es la configuración para el instante 1 de mis válvulas, y los parámetros que los almacenamos en nuestra estructura params. También él va a necesitar una altura inicial. Yo supuse que mi tanque estaba vacío y aquí puede ir la configuración de opciones, que simplemente le estoy diciendo que no me muestre nada aquí en el Command Windows. Entonces mira que este TanModel obligatoriamente va a tener que estar aquí en el current folder y lo vamos a tener que programar. De hecho, si yo lo abro, aquí tenemos la ecuación diferencial del TanModel. Mira que recibe tiempo, altura, la entrada U y los parámetros. Aquí lo que hago entonces es nuevamente renombrar los parámetros que entran en par
para que me quede todo en función a los mismos parámetros que están aquí en la ecuación diferencial, para yo simplemente digitarla tal cual como la tengo aquí. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es volver a renombrar todos esos parámetros. Mira que la entrada, sabemos que la entrada aquí está entrando como U, también la renombro. Yo sé que la entrada A1 simplemente será el alfa, que hace parte de la constante de la válvula y su porcentual elevado a la entrada en la posición 1, porque recuerda que cuando nosotros hacemos el llamado aquí del valve setting, mira que esto fue configurado como un vector, y mira que en la posición 1 tenemos la válvula de entrada, sin embargo en la posición 2 tenemos la válvula de salida. Por eso U1 hace alusión a la válvula de entrada y A2, como es lineal, simplemente es igual a U2. Esto de renombrar variables, pues eso no es necesario. A mí personalmente me gusta hacerlo así porque así no me pierdo cuando digito la ecuación diferencial dentro de MATLAB. Aquí entonces digito esa ecuación diferencial donde la derivada de la altura simplemente es el inverso del área, que multiplica A1 por K1, esto es todo lo que le entra al tanque, menos todo lo que le sale al tanque. Y listo, una vez tengo ese modelo, pues ese modelo va a ser llamado sucesivamente aquí dentro de este for por fsolve, y así voy a encontrar cómo va variando la dinámica en la medida que yo vaya modificando, mire aquí en la abertura de la válvula de entrada. Mire que yo estoy abriendo cada 5% esa válvula de entrada. Una vez hago eso, pues ya voy a tener todas las alturas. Eso me va a dar toda la función de todas las alturas, y yo lo que quiero hacer es encontrar un polinomio que se aproxime a esas alturas que acabamos de calcular aquí. Para eso voy a utilizar una función de MATLAB que se llama polyfit, que ayuda a simplemente a encontrar un polinomio para que se aparezca a una curva. La curva es la que estoy generando aquí en alturas, en heights. Entonces le voy a decir, vea, polyfit. A partir de A1, que es la válvula de entrada, que mire que también es un vector nuevamente, esa manipulación de esa válvula de entrada me generó un perfil de alturas que está aquí en heights. Y yo le voy a decir, vea, créame un polinomio que se parezca a esa respuesta. Y aquí tú le pones el orden del polinomio. Recuerda ponerle un orden impar. Es decir, ponle un polinomio orden 3, uno de 5, orden 7. Ya tú decides el orden del polinomio. En este caso específico le puse un polinomio de orden 5. Entonces aquí me genera ese polinomio. Y aquí simplemente voy a evaluar a ver si se parece, si consiguió realmente encontrar un polinomio que aproxime esa dinámica estática no lineal. Para eso evalúo el polinomio con la función polyval, donde le voy a fornecer o le voy a entregar los coeficientes del polinomio con las aberturas o con la entrada que estoy modificando, y voy a mirar aquí en XP cómo queda. Finalmente quiero imprimir aquí en el Command Windows cómo me quedó mi polinomio de grado 5, e incluso voy a mostrar aquí la gráfica primero del experimento que yo hice en la vida real, ¿cierto? Que fue solucionando mi ecuación diferencial aquí con fsolve. De hecho, pues ahí me la va a mostrar, y adicionalmente en líneas trazadas rojas voy a mostrar cuál sería la respuesta del polinomio que acabé de estimar empleando polyfit, para ver si realmente ambos se parecen. La esencia es que ambos sean lo más parecido posibles. Y aquí hago ambas comparaciones. Entonces, si yo paro aquí y ejecuto, acá vamos a ver nuestro polinomio de grado 5, donde vamos a ver los coeficientes. Y si yo amplío, mira que aquí en azul es la respuesta de mi modelo, y en líneas trazadas rojas, de hecho, es mi polinomio de grado 5, que vemos que se parece bastante bien. Pues aproxima bastante la dinámica no lineal. Recuerda que yo estoy considerando en este caso que mi tanque se satura en 1. Una vez tenemos eso, vamos a establecer de toda esa curva un punto de operación. Yo voy a suponer que el punto de operación es que la abertura de entrada sea 0.6. Simplemente yo, conociendo el proceso, establezco ese punto de operación. Entonces voy a encontrar un modelo que represente el proceso en ese punto específico, porque la idea que yo quiero hacer aquí es comparar el control lineal DMC con el control no lineal de Hammerstein usando el DMC, o el NLH DMC usando modelo Hammerstein, y hacer comparación de ambos controladores a ver cuál funciona mejor para este proceso en específico. Entonces, como yo necesito un modelo lineal para hacer el control lineal DMC, pues establezco el punto de operación U, que sería 0.6, la abertura de salida la deja fijo. Establezco entonces que el punto de equilibrio para este punto de operación, volviendo a llamar fsolve, él me va a decir cuál es la altura de equilibrio. En ese caso, como yo establecí aquí en 0.6, él más o menos me va a decir que la altura de equilibrio está por aquí
muy cerquita, va a estar en 0.38 más o menos. Eso lo va a encontrar aquí y ahí a partir de el cálculo de la jacobiana, que ya lo hemos empleado bastante aquí dentro del canal. De todas maneras, si tú no sabes linealizar sistemas, te digo que aquí en el canal ya hicimos esto muchas veces numéricamente, explicado paso a paso, y también lo hicimos con MATLAB para hacer el cálculo y el modelado de diversos sistemas, y eso lo tenemos en la lista de reproducción llamado análisis de sistema. Si no has visto eso y quieres aprender a modelar sistemas, te dejo la lista de análisis de sistema aquí para que aprendas a hacerlo tanto manualmente como numéricamente empleando un software como MATLAB. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, reescribir directamente la ecuación diferencial, todo en cálculo simbólico de MATLAB. Vamos a calcular la matriz A, B en su forma o en representación del espacio de estados, y con eso vamos a encontrar la función de transferencia con la función pase de variable de estado a función de transferencia. Aquí en G voy a tener la función de transferencia lineal. De hecho, esa G que he encontrado para el cálculo del DMC es la misma que voy a utilizar para el modelo de Hammerstein. Recuerda que el modelo de Hammerstein tiene una parte no lineal, que esa parte no lineal de hecho fue lo que yo acabé de estimar aquí. La parte no lineal serían los coeficientes del polinomio. Ahora me hace falta estimar la parte lineal, que en sí sería la función de transferencia. Va a ser la misma que acabé de linealizar en ese punto, solo que la única cosa que voy a hacer es, yo quiero que mi modelo o mi función de transferencia de Hammerstein, la voy a llamar así, G-Ham, le asigno exactamente la misma función de transferencia, pero le voy a poner una ganancia estática unitaria. Porque aquí la ganancia estática para el modelo de Hammerstein pues es el que va a venir dado por nuestro propio polinomio. Entonces esa es la diferencia y vamos a comparar ambos modelos, tanto el modelo lineal como el modelo de Hammerstein. Vamos a proceder entonces a inicializar los vectores para simular el sistema y entramos aquí en un ciclo for. Para modelar aquí lo que vamos a tener que hacer es resolver esta ecuación diferencial integrándola. Mira que si esto tiene una derivada, hay que aplicar la antiderivada, es decir, hay que integrar el sistema para solucionar este sistema de ecuaciones diferenciales. Dentro de MATLAB pues ya tenemos algunos solvers, en este caso en particular voy a usar el solver OD45 y aquí lo que en este ciclo for simplemente le digo bueno, vamos a establecer una entrada A1 de K, que este A1 de K por aquí lo hemos establecido siempre en el punto de operación. Mire que estoy poniéndolo en punto 6 y vamos a hacerle pequeños cambios en el punto de operación. Mire que acá le hice un pequeño cambio de 0.02 para ver si el modelo lineal se parece y si el modelo de Hammerstein se parece. Ya después le hago cambios más bruscos, ahí ya el sistema no lineal no debe ser capaz de acompañarlo, dado que es un sistema altamente no lineal. Pero el modelo de Hammerstein debe tener un mejor comportamiento, una mejor estimativa cuando nos alejamos de estos puntos. Si observa, entonces ahí simplemente estoy variando la entrada. Mira que la salida la dejé totalmente intacta. Integro el modelo con OD45, estoy integrando con periodos de muestreo TS. En este caso estoy modelando con un periodo de 0.5 y con el OD45, mire que vuelvo a llamar el time model, que fue la función de transferencia que acabamos de programar aquí con sus parámetros, el temp span, porque estamos integrando en pequeños intervalos de tiempo un sistema discreto, la altura actual, y ahí simplemente como esto la respuesta o la integración va a estar en X, yo solo voy a capturar el último valor de X, ese será mi altura actual, y aquí simplemente lo que hago es saturar. Recordamos que yo estoy suponiendo que mi tanque como máximo tiene una altura de 1, entonces aquí simplemente estoy haciendo la saturación para garantizar que la altura efectivamente no sobrepase de 1. Y en este vector, que es la altura del modelo, pues voy actualizando esa altura actual. Observa que en este caso, para poder simular el modelo de Hammerstein, tengo que calcular la ganancia que le voy a aplicar al sistema, porque recordábamos que yo le había puesto una ganancia unitaria, pero esa ganancia va a depender primero del punto de operación donde yo parto y también del polinomio que le estamos aplicando. En este caso, voy a preguntar primero si la resta entre la abertura de la válvula menos el punto de operación, digamos que es cuando inicia el proceso, si es diferente de 0, entonces haga el siguiente cálculo de la ganancia que le voy a calcular a mi modelo. Simplemente evalúe el polinomio, los coeficientes del polinomio en la abertura actual de la válvula, dado que aquí ya no empezamos desde 0, sino que empezamos desde un punto de operación. Eso me va a dar un valor, ese valor yo quiero que se lo reste a la altura inicial donde estamos comenzando este proceso, y eso todo se lo va a dividir a la variable desviación.
simplemente sería la abertura actual de la válvula menos el punto de operación. Si esta resta da 0 es porque estamos en el punto inicial, entonces ahí para evitar errores numéricos simplemente le digo que deje la ganancia estática igual como está porque apenas estamos arrancando el sistema. Ya después que hago eso ya puedo calcular también cuál será la entrada lineal que le voy a aplicar. Para hacer el cálculo simplemente con el modelo lineal solamente vendría dada por la variable desviación, que es la abertura actual de la válvula menos el punto de operación, que recuerda que era 0.6. Hacemos la comparación de ambos modelos. Primero el modelo Hammerstein. Mira que el modelo Hammerstein utiliza la función de Hammerstein y la ganancia que acabamos de calcular aquí arriba con la entrada lineal, y aquí hacemos simplemente la comparación del modelo lineal, que simplemente es la propia G, que es la función de transferencia que obtuvimos en un punto específico, por la entrada lineal, y procedemos a graficar. Acá tenemos entonces la respuesta de ambos modelos. Mira que en azul sería la respuesta de mi sistema real, mi sistema dado por una ecuación diferencial no lineal. Mira que en líneas trazadas rojas, de hecho tenemos nuestro modelo de Hammerstein, que es el que más se parece con la línea azul. Mira que de hecho básicamente la no linealidad que tenemos aquí más que todo viene dado es por la ganancia estática. Mira que aquí el modelo lineal en líneas puntilladas negras no consigue acompañar tan bien a el modelo real que está en azul. Mira que aquí quedó muy desfasado por debajo, y aquí abajo inclusive pues él bajó bastante. Incluso ya me está diciendo que hay alturas negativas, ahí ya no, pues no tendría mucho sentido, debería saturarse. Pero mira que de todas maneras queda la no linealidad muy evidente aquí en relación a la ganancia estática del sistema. Entonces, de hecho, mira que el modelo de Hammerstein consigue acompañar y consigue modelar mucho mejor el proceso en varios puntos de operación, no solamente aquí en la parte inicial, donde si le hacemos un zoom, mira que en la parte inicial, claro, el modelo lineal consigue representar muy bien el sistema porque estamos cerca al punto de linealización. Mira que aquí incluso el de Hammerstein no fue tan bueno, pero de todas maneras está siguiendo bien. Pero mira que no cualquier otro punto, pues el modelo de Hammerstein consigue acompañar muy bien el proceso. De hecho, aquí lo que estamos viendo es, aquí claramente la no linealidad que vemos viene dado por la ganancia estática. Y como lo que vamos a implementar es un controlador predictivo, en este caso un DMC, yo ya intuyo que ese DMC puedo aplicar directamente el DMC lineal, porque una no linealidad por ganancia no es tan significativa. Principalmente mira que el modelo incluso de todas maneras consigue predecir hacia dónde va la variable. Mire que aquí el modelo dice que va hacia arriba y mira que la variable azul sí se fue hacia arriba. Aquí me dice que la variable se va para abajo y mira que el modelo azul sí se va para abajo. Entonces es como un control predictivo relativamente robusto, principalmente para una no linealidad de ganancias. Yo intuyo que el DMC va a funcionar bien. Igual también el de Hammerstein, que vemos que tiene un muy buen modelo, va a funcionar también muy bien. Ya si la no linealidad tuviera otras dinámicas un poco más complejas, a diferencia pues de una ganancia estática, digamos una no linealidad en los retrasos o retardos del sistema, o si tuviéramos una inversión de fase, ¿cierto? Un cero de fase no mínima, ahí ya un sistema lineal ya sí le daría más dificultades, y en ese caso creería yo que implementando el modelo de Hammerstein, el control predictivo con Hammerstein, debe dar mejores prestaciones. Vamos entonces a proceder aquí a comparar el Nonlinear Hammerstein Dynamic Matrix Control NLH DMC versus el control lineal, únicamente el DMC. Para eso pues simplemente establezco nuevamente los parámetros del sistema. Voy a establecer un periodo de muestreo de 10. Tengo mi polinomio que representa la parte no lineal de grado 5. Tengo aquí la función de transferencia de Hammerstein. Mira que tiene exactamente la misma constante de tiempo. Lo único que cambia aquí es la ganancia, la dejamos con ganancia unitaria, y la del DMC clásico pues fue la que nosotros linealizamos. Discretizamos ambos modelos, la de Hammerstein y la del DMC lineal. Calculamos el DMC, en este caso le coloque un horizonte de predicción. Este será para el modelo de Hammerstein de 10, un horizonte de control de 5, un delta se lo dejo en 1 y lambda, recuerda que es el que podemos variar para darle más prioridad o más velocidad al controlador. Procedemos entonces a hacer el cálculo de la ganancia del controlador DMC aquí en Gain Control DMC, que de todas maneras está aquí. Aquí simplemente se hace el cálculo de la matriz G y ahí obtenemos la primera fila de la matriz, y aquí en GI pues vamos a tener todos los coeficientes al escalón, que de hecho pues es la esencia del DMC. De todas maneras, recuerda que este video hace parte de nuestra lista de reproducción de control predictivo, y si tú no has visto cómo implementar un DMC,
aquí te lo dejo para que aprendas la parte teórica y para que entiendas el código que estamos viendo aquí. Y aquí empezamos el lazo de control. Vamos a ejecutar este lazo 2 veces, porque en la primera iteración vamos a solucionarlo con el sistema no lineal de MC y en la segunda iteración simplemente aplicamos el control lineal de MC. Entonces este es para la segunda iteración. Mira que en la segunda iteración voy a poner otra sintonía diferente para el DMC, porque como son controles diferentes pues hay que sintonizarlos diferentemente. Básicamente la única diferencia es que aquí lo voy a poner un poco más conservador, le voy a poner un lambda de 2, de resto pues los horizontes de control y predicción son los mismos. Vamos a establecer entonces el punto de operación en punto 6, dejamos la abertura de salida en 0.5. Establecemos la entrada, recuerda que está en punto 6, espacio, punto 5. Establecemos un tiempo para encontrar el punto de equilibrio. Recuerda que él va a empezar, lo decíamos ahorita, más o menos en 0,38. Inicializamos el vector de entrada, inicializamos las referencias. Mire, las referencias le voy a poner aquí desde la altura inicial. Le sumo un punto 4, después le resto punto 1. Incluso aquí en la válvula de salida, recuerda que la válvula de salida la tenemos en 50%, pero vamos a hacerle un disturbio con esa válvula. De pronto aquí la abrimos un poquito y después aquí la cerramos un poco. Cuando la abrimos esperaría que el nivel caiga, pero cuando yo la cierro esperaría que el nivel suba. Este W lo utilizaríamos si quiero que mi controlador considere las referencias futuras. En este caso pues se la dejé en 0. Y mira que vamos a aplicar exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Que de hecho, si no has visto el ejemplo anterior donde hacemos varios ejemplos con este NLH DMC, aquí te lo dejo también para que no te pierdas. Y aquí entonces procedo como siempre, a solucionar el modelo no lineal, que es nuestro tanque. Recuerda que aquí tiene la implementación de la válvula ISO porcentual. Saturo la altura y aquí tengo la respuesta de salida, la altura actual de mi tanque. Está en GM. Hago el cálculo del control de MC comenzando con el cálculo de la respuesta libre común y corriente, y recuerda que aquí lo que nosotros hacemos es calcular, en lugar del incremento de control U, calculamos el incremento de la pseudo salida X. Entonces tengo el incremento de la pseudo salida, actualizo los vectores y después, ya que tengo aquí esos incrementos de la pseudo salida, se lo sumo a la señal de la pseudo salida anterior. Después tenemos nuestro polinomio, simplemente lo renombro como XP. Recuerda que como aquí ya calculamos x de t, yo lo que voy a hacer es, como este polinomio tiene término independiente, yo le voy a decir, venga, a este xp en el término independiente, o sea, la última posición del índice, tome el mismo valor que hay en la última posición del índice, podría haber puesto aquí xp en también, es lo mismo, y réstele ahora el cálculo de la pseudo salida que acabamos de calcular empleando el algoritmo de DMC. Y con eso pues él va a calcular ahí, y con eso vamos a tener un polinomio modificado XP, el cual le vamos a encontrar las raíces y las vamos a guardar en UR. Vamos a seleccionar únicamente las raíces reales, o sea, las que no tengan componente imaginaria. Y fuera de eso, recuerda que aquí estamos hablando de la abertura de una válvula. Entonces, si me sale más de una raíz real, pues yo tengo que analizar que, como estamos hablando de la abertura de una válvula, aquí yo estoy considerando que la válvula está cerrada en 0 o está abierta en 1. Entonces solo puedo seleccionar también raíces que estén entre 0 y 1, porque si están fuera de ese rango pues no tendría ninguna razón teórica en este ejemplo en particular. Entonces eso es lo que pregunto acá. Si por alguna razón me sale alguna raíz que esté por fuera del rango, entonces pues que la descarte. Si este W pues no encuentra nada, si no está vacío, o sea que si la encontró, entonces ya va a escoger una raíz. Y si no encuentra nada, pues simplemente le pone un n en AN. Y con eso ya aquí en la acción de control va a seleccionar esa raíz que es real y que esté acorde a nuestro sistema. Y listo, me dice que eso es cuando j es igual a 1, es decir, cuando estamos aplicando el control no lineal. En la segunda iteración del for sería cuando j sea igual a 2. Mira que en j igual a 2 solo estamos aplicando el DMC convencional, que es simplemente aplicar la acción de control pasada más el incremento de U, pero en este caso no se llama incremento de U, sino que se llama incremento de X, pero es la misma cosa. Saturamos el control, mira lo que decíamos, la válvula de entrada solo va de 1 hasta 0, entonces ahí una vez más vemos la saturación. Aquí finalmente salimos del ciclo for. Lo que estoy haciendo aquí es guardar o almacenar los vectores para posteriormente graficarlos, que de hecho esa graficación es la que sucede aquí abajo. Si ejecutamos nuestro código, vamos
Vamos a ver la respuesta de ambos controladores. Vemos que de hecho ambos controladores consiguieron controlar este proceso. En línea roja tenemos el control no lineal predictivo, el NLH-DMC, y en líneas trazadas azul tenemos el control lineal, que como ya lo intuíamos, ya habíamos visto que también iba a controlar perfectamente. Para este caso, mire que empezamos en un punto de equilibrio en 0.38. Primero colocamos un set point, nos alejamos bastante, nos fuimos a una región no lineal en ganancia estática, y mira que aquí el control lineal, el azul, llegó más rápido a la referencia comparado al control no lineal. Entonces mira que si fuéramos a operar en este punto, el control lineal funciona mejor que el no lineal. Inclusive observe que aquí le metimos un disturbio en este punto, y mira que el control lineal incluso lo rechaza mucho más rápido y mucho mejor que el control no lineal. Entonces mira que aquí para este caso en particular funcionó mejor el control lineal que el control no lineal para esta configuración de Hammerstein, porque hay otras formas de solucionar también el controlador de Hammerstein. Yo apenas lo estoy haciendo a través de las raíces del polinomio, pero si ustedes consultan van a ver que hay otras formas. De hecho, aquí en la descripción del video, recuerda que te estoy dejando unos enlaces de algunos artículos y algunos trabajos que me basé para la elaboración de este video. Mira que aquí vamos a bajar un poco el nivel, vamos a poner el nivel del tanque bien bajito, por allá en 0.1. Aquí incluso pues el control lineal hasta consiguió acelerar un poquito más la respuesta. El control no lineal pues también, no, igual ambos se están estabilizando casi que en el mismo punto, casi en la misma velocidad, pero mira que en este punto aparentemente el control NLH-DMC funciona mejor. Mira aquí ingresamos el disturbio y ahora para este punto el no lineal tiene un rechazo de disturbio mucho más acelerado. Entonces aquí tenemos que ver dos formas de trabajo. Mira que en este punto funcionó mejor el control lineal, pero mira que en este otro punto de operación funcionó mejor el control no lineal. Recuerda que este código te lo dejo aquí en la descripción del video en el sitio web de controlautomaticoeducacion.com. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre control. Mira toda la lista de reproducción de control predictivo. Matricúlate a alguno de mis cursos premium para que te vuelvas un experto o una experta en sistemas de control, y nos vemos en nuestro próximo video. Que estés muy bien. Hasta luego.